Amén. Ok, Salmos capítulo 78, versículos del 1 al 8. Quiero hablarles en esta tarde acerca de 5 maneras, 5 formas de cómo puedo yo ser un mejor abuelo. Yo no soy abuelo, pero ¿qué es como un abuelo puede ser mejor? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Pueden tomar asiento. Dice en el versículo 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, dice ahí, que la notificasen a sus hijos. Y después, ¿a quién más? Para que lo sepa la generación venidera. No solamente Dios ha dado su palabra a nosotros como papás, pero Dios quiere que la notifiquemos a nuestros hijos y después a la generación venidera, que son los nietos, también lo sepan. Generación que nacerá, hijos que nacerán. Versículo 6: y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, de tal manera que la palabra de Dios debe de ir de generación en generación. Pero si se detiene conmigo, muy posiblemente no va a continuar con la siguiente generación. Tenemos nosotros una gran obligación, como dice acá, de notificar la palabra de Dios a nuestros hijos. Es interesante cuando alguien tiene algún tipo de demanda, viene el abogado, toca a la puerta, habla la persona y le dice: ¿usted es fulano de tal? Sí, aquí está este papel, ha sido notificado, se lo hemos ahora entregado. No diga que no, porque de manera personal le hemos entregado esta demanda y lo están demandando por 2 pesos. Bueno, fuera que fueran 2 pesos, pero una notificación. Dios quiere que la ley de Dios pase de generación a generación. Y luego cuenta aquí en el versículo 7: y los que se levantarán los cuenten a sus hijos. Versículo 7: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde. La Biblia nos habla, vamos a ver aquí 2 ejemplos, un ejemplo bueno y un ejemplo malo de unos abuelos. El primer ejemplo bueno, no se pierda de este lado, Salmo 78, márquelo por ahí. Segunda de Timoteo capítulo 1 nos habla de la abuela de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Segunda de Timoteo 1:3. Pablo escribe a Timoteo y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día,
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo era la fe de Timoteo? Era una fe genuina, era una fe no fingida de Timoteo. Qué tremendo que nuestros nietos, aquellos que son abuelos, que los nietos tuvieran una fe genuina. Necesitamos más nietos y más hijos y más cristianos, papás, que tengan una fe genuina, para que su siguiente generación y su siguiente generación tengan una fe genuina. Y Pablo dice: wow, yo me acuerdo de ti y recuerdo tu fe, una fe genuina, la cual, esta misma fe genuina, estuvo primero ¿en quién? En tu abuela Loida. Esa fe genuina, la fe que tenía Timoteo, primero estaba con su abuela Loida, y luego ¿con quién más? Con su madre Eunice. Y dice: y estoy seguro que en ti también. De tal manera que Timoteo tenía una buena abuela, Loida, en donde esa fe era una fe genuina. La abuela decía: vamos a la iglesia. Quizá Timoteo decía: no, no quiero ir. Vamos a la iglesia. Pero primero, antes de llevar a Timoteo a la iglesia, ¿quién tenía que llevar a la iglesia? A la hija, a Loida, a la hija Eunice. Y entonces le decía a su hija: hija Eunice, vamos a la iglesia. Y Eunice comienza a ver la fe de la abuela. Ella comienza a ser fiel y le comienza a enseñar a su hijo Timoteo fidelidad. Le comienza a enseñar una fe genuina a su propio hijo. Pero ¿dónde comenzó? Comenzó con la abuela. Había una abuela que no era tan buena. Segundo libro de Reyes, capítulo 11. Esta es una abuela bruja. Muy posiblemente voy a predicar esto la siguiente semana. Ya lo tengo casi listo. Segunda de Reyes, capítulo 11. Pero aquí hay una abuela bruja. Una abuela bruja. Y vamos a hablar la siguiente semana quizá un poquito más acerca de cómo salvan a Joás de esta abuela bruja. Pero vea lo que dice acá, segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, abuela bruja, no dice eso, pero dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Qué quiere decir destruyó? Destruir. Edificar, no. Iban a la iglesia juntos, no. Era una fe genuina como Loida, no. Era una mujer devota y cristiana y fiel, no. Esta Atalía era una bruja como Jezabel. Dice versículo 2: pero a Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Esta Josaba salva al nieto de la abuela. La abuela manda a matar toda una descendencia real. Esta señora mandó a matar a sus propios nietos. Y era una señora media loca que quería el poder, codiciaba el poder.
y manda a matar ahí a un montón de niños, y quiere matar a este niño también recién nacido, y lo salvan. Después termina siendo rey. Pero qué increíble ejemplo. Este no es un buen ejemplo, este es un mal ejemplo de esta señora Atalía. Atalía, hasta el nombre suena medio raro. ¿Qué diferencia entre Atalía y Loida? Dice, regresando ahí en Salmos capítulo 78, Salmos capítulo 78, dice la palabra de Dios, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su ¿qué? Su confianza. Su confianza. Número 1, ¿qué hay que hacer si es que ya soy abuelo? Y si no, yo soy abuelo, apúntelo, porque de aquí a 40 años lo va a necesitar. Amén. 40, 50 años por ahí más o menos. Número 1, establezca una buena fundación de la palabra de Dios en sus hijos. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros de establecer, versículo 5, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Tenemos nosotros que establecer una buena fundación de la palabra de Dios en nuestros hijos. ¿Cómo voy a establecer eso? Primero que nada, voy a establecerlo asegurándonos de que nuestros propios hijos sean salvos. ¿Qué quiere decir sean salvos? Simplemente será suficiente el traer a mi hijo una vez al año a la iglesia y decirle, oye hijo, mira, ¿te gusta o no te gusta? Y tú tomas tus propias decisiones. Cuando los mandamos a la escuela, no les preguntamos, hijo, ¿quieres ir a la escuela? ¿Te gusta o no te gusta una vez al año? No, porque tenemos aquí, decimos, no, es que y mandarlos a la escuela es importante, y no les preguntamos. Y aparte, el gobierno me empuja y me dice, es que los tienes que mandar a la escuela. Y entonces el gobierno me está empujando por acá, que los tengo que mandar a la escuela. Y yo como papá digo, me tienen que sacar de la pobreza. Y entonces mandamos a nuestros hijos a la escuela, porque pensamos que es importante. Y es importante, pero no es más importante que la palabra de Dios. No es más importante que establecer la palabra de Dios en sus corazones. No es más importante de asegurarnos que pongan en Dios su confianza. Nuevamente versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hermano, hermana, asegúrate que tus hijos ponen en Dios su confianza. ¿Para qué? Para que un día, muy lejano, como de aquí a 1500 años, para que tus hijos un día le hablen a los hijos de tus hijos de poner en Jehová su confianza, para que ellos aprendan de la palabra de Dios, para que ellos sean salvos, para que ellos escuchen. No creemos nosotros, ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos no tengan esta fe genuina que tenía Loida, que nuestros nietos un día no se aparten de los caminos de Dios. Qué orgullo y qué alegría había en Loida al ver que su nieto Timoteo no solamente era alguien salvo, no solamente alguien que tenía una fe genuina, pero era alguien que predicaba la palabra de Dios. Era un pastor, era un joven que creía, era un joven que tenía una emoción y un fuego por las cosas de Dios. Yo creo que yo estoy como pastor hoy en día, no solamente por las oraciones de mis padres, pero yo creo que Dios me ha guardado por causa de las oraciones de mi abuela. Y no digo que en paz descanse, porque yo sé que está en el cielo. Y mi abuela, que ya murió, ella oraba por mí. Y yo sé que ella oraba por mí. Y hermano, hermana, si usted es abuelo,
de la misma manera que como papás oramos por nuestros hijos, como abuelos, tiene usted que orar por sus nietos. Tiene que orar por sus nietos para que sean salvos, para que sean fieles a la iglesia. Mi mamá contaba la semana pasada que estaba en Iguala y mi mamá ya tenía otros planes de no ir a ganar almas. Y su nieta, hija de mi hermana Eunice, Joy, le pregunta, ya mi mamá ya se iba al shopping y mi sobrina Joy le pregunta, abuelita, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? No, eso no fue, ¿verdad? Abuelita, ¿por qué vas a ir con nosotros a ganar almas? ¿Vas a ir con nosotros a evangelizar? Era día sábado y mi mamá contesta, Dios, el Espíritu Santo de Dios actuando rápidamente, amén. Le dijo, sí, voy a ir. Estaba, ¿verdad? Sí, voy a ir. Y le dijo que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si la nieta hubiera visto a la abuelita que se iba? ¿Qué ejemplo le estaba dando a la nieta? Y los abuelos son de mucho ejemplo a los nietos. Los nietos están viendo lo que hacen a nosotros como papás, pero también los nietos están viendo lo que hace el abuelo, lo que hace la abuela. Y cuando están pequeños hacen más preguntas y como abuelo, hermano, hermana, como abuelo, asegúrese que usted es fiel a la iglesia, asegúrese que llegan temprano a la iglesia, asegúrese que participa en las actividades de la iglesia, asegúrese de que tiene altar familiar en su casa, no después, sino ahorita mismo, antes de tener nietos y quizás aún antes de tener hijos, de tener un altar familiar en casa, porque ya cuando me case debo de seguir teniendo ese altar familiar, un caminar con el Señor y con mi esposa y con mis hijos, y que después la siguiente generación puedan ser fieles a Dios, porque estoy estableciendo una fundación desde ahorita. No voy a establecer una buena fundación después, sino ahorita. El sábado pasado, no ayer, pero hace una semana, se colaron las columnas allá afuera. ¿Por qué se colaron estas columnas si no vamos a construir nada en 10 años? ¿Por qué se colaron ahorita? Porque en 10 años, o 20, o en 30 o 100, no podemos levantar un edificio de 3 pisos cuando desde antes no se han puesto unos buenos cimientos, unas buenas columnas. Y lo que hacemos muchas veces, nos olvidamos de meter los cimientos, nos olvidamos de meter las zapatas, nos olvidamos de meter todo lo que es importante aquí abajo que no se ve. Y después decimos, ok, pues ya llegaron los hijos. Y los hijos son una pared tambaleante nada más. Que viene el diablo y le da un pequeño soplo, como el lobo feroz, ¿y qué pasa? Se cae la casa. Y si no se alcanzó a caer ahorita, la siguiente generación hacia arriba es otra pared que está peor. Y una pared que no tiene buenas zapatas y un buen fundamento, viene un pequeño temblorcito y hacia abajo. ¿Pero por qué se cayó? Porque no había un buen fundamento. Y lo que estamos haciendo, no estamos siendo fieles a Dios desde ahorita, no estamos estableciendo la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, mucho menos en nosotros. No somos fieles, no estamos siguiendo a Dios, no leemos la Biblia. Cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, nos acercamos un poquito y nos arrodillamos, pero después se olvida.
Y entonces formamos una familia, vienen los hijos y medio están firmes en la fe, vienen los nietos y se perdió. Oiga, hermano, ¿cómo está? Escuché que su hijo es musulmán y que se fue allá a Estados Unidos y se explotó. ¿Han escuchado en las noticias tantos jóvenes que ahora en Estados Unidos y por todos lados ahora tienen 25 años, la palabra de Dios no está ahí, no está en el corazón, y van, matan, se explotan? ¿Por qué? Y luego los papás se sorprenden. Pero yo no sé por qué mi hijo hizo esto. Porque no estamos estableciendo la palabra, una buena fundación de la palabra de Dios en nuestros propios hijos. Y no podemos echarle la culpa a esta sociedad. Es que esta sociedad no. Nosotros somos responsables de nuestros propios hijos. Solamente tenemos un lapso increíblemente pequeño. ¿Cuánto tiempo tengo yo con mis hijos? 18 años. Es más, Jafé, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Qué haces aquí? No es cierto. Ya se va. Solamente tenemos 18, 20 años con nuestros hijos. Jafet, Raquel, ya están a punto de irse. ¿Los vamos a extrañar? Sí, los vamos a extrañar. ¿Quieres empezar a llorar? Es un tiempo muy pequeño. 18, 20 años es un tiempo muy pequeño. Deberíamos de establecer la universidad que vayan a los 40, pero no, solamente tenemos un tiempo, un lapso increíblemente pequeño. Yo cuando estuve en la casa de mis papás, estuve ahí hasta los 18 años y me fui. El lapso más grande que tenemos en una relación, ¿sabes con quién es? Con tu esposo, con tu esposa. Ese es el lapso más grande, una relación más grande. En otras palabras, voy a estar viviendo con mi esposa, Dios mediante, 50, 60, 70 años. Con mi hijo Jafet, 20. Con mi hija Sara, 20. Con mis hijos, 20 años nada más. Tenemos muy poquito tiempo. El mundo no entiende eso. Y el mundo lo que dice, hay tiempo. Se casan y dicen, ya se casó mi hijo. Hijo, venme a visitar, porque si no me muero. Eso hacen las mamás. Mamá que no puede. ¡Me muero! Son bien dramáticas. Y no dejamos volar a nuestros hijos. Los queremos ahí porque votan al marido y ahí quieren a los hijos. No, es al revés. Hay que votar a los hijos y hay que tener ahí a la esposa, al esposo. Ese es de por vida. Les conté el chiste, ¿verdad? ¿Lo quieren escuchar otra vez? Ok. Una pareja que vivieron juntos 70 años juntos, un matrimonio perfecto, excelente. Se mueren los dos, llegan al cielo. Y la esposa va y busca al marido y le dice, te encontré. ¿Ya se acordaron? Y le dice, no. El contrato era bien claro, hasta que la muerte nos separe. Ya no te quiero ver aquí, ¿verdad? Vete para allá. Ok, entonces hay que tener un hogar cristiano, no medio cristiano, sino completamente cristiano. No diga a sus hijos, ustedes decidan qué religión tomar. Josué dijo allá en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Encontramos hoy en día que muchas mentes abiertas, en donde que mis hijos decidan. Si yo ya encontré la verdad, voy a asegurarme que mis hijos van a seguir la verdad.
Si tú, hermano, hermana, encuentras ya sea un lugar, una comida, una medicina que te ayuda, un doctor, que dices, esta planta me ayudó cuando yo tenía hipertensión, y tu hijo tiene hipertensión, ¿qué le vas a decir? Yo encontré la verdad, es la solución a tus problemas de hipertensión. Hay un problema más grande, que es el problema del alma. Y la única manera de la salvación es a través de Cristo. Y cuando he encontrado a Cristo, no voy a decir a mis hijos, haz lo que tú quieras, sino le voy a decir, ¿sabes qué? Cristo es mi Salvador, Él cambió mi vida y Él es la verdad, y aquí está, tienes que seguir a Cristo. Número 1, hay que establecer una buena fundación. Número 2, ore por sus nietos para que un día puedan ser salvos. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Una fe no fingida, es una fe en un Salvador. Y aquí está Pablo diciendo, me da mucho gusto, Timoteo, que tú hayas sido salvo, que tú hayas escuchado de la salvación. Isaías capítulo 59 versículo 21. Isaías capítulo 59 versículo 21. Y les voy a dar un poquito de tiempo. Isaías capítulo 59 versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Mis palabras no faltarán en tu boca. Y hay algo que Dios ha puesto, un cántico nuevo, unas palabras nuevas e importantes que han estado en mí, en mis hijos y luego en la siguiente generación. Dios quiere que no solamente yo sea salvo, Dios quiere que mis hijos sean salvos, que tengan vida eterna, que no anden ahí todos perdidos diciendo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Sino que sepan exactamente qué es la vida eterna, qué es la salvación. Y no solamente en ellos, sino la siguiente generación, a los hijos de mis hijos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Abuelo, abuela, hermano, hermana, asegúrese de orar por sus nietos, que sean salvos. Deuteronomio 4:9 dice la palabra de Dios, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué bendición cuando la Biblia dice, tengo por sumo gozo al ver que mis hijos andan en la verdad. Pero también dicen que a los nietos se les ama más. Yo no sé, alguien puede decirme que sí o si no. Le pregunto al pastor Bob Gray, ¿cómo están sus hijos? Bien. ¿Cómo están sus nietos? Oh, mis nietos. Y saca el teléfono, wow, y este es este. Tiene 5 nietos y ahí está. Y una sonrisa en su cara y mostrándonos así. ¿Y sus hijos? Bien. Sus nietos, ahí está, ¿verdad? Todo enloquecido por sus nietos. El pastor Salazar, pregúntele por su esposa, ¿cómo está? Está bien.
¿Cómo están sus hijos? Están bien. ¿Cómo están sus nietos? Oh, mis nietos, oh, cómo amo a mis nietos, cómo amo a mis nietos. Sí, porque uno, yo creo, ama a sus nietos. Pero si uno ama tanto a sus nietos, uno no quisiera ver que sus nietos no acepten a Cristo, que sigan ese camino de perdición, sin vida eterna, sin salvación. Hay que orar por los nietos. Número 3, no interfiera en la disciplina de sus nietos. No interfiera en la disciplina de sus nietos. Y no estamos hablando de suegros ni de suegras, pero tampoco no se meta en la vida de sus hijos. Un problema que vemos más seguido es que los abuelos, si algo les gusta hacer, como quieren tanto a los nietos, procuran que no se les diga nada al nieto. No, dale el dulce, no le pegues. Wow, ¿verdad? Recuerdo hace años, Jafé tenía como 3 años, o a lo mejor más chiquito, hizo algo, así como lo ven, hizo algo, se portó mal. Yo le dije, a ver, Jafé, ven para acá. Y ya me lo llevaba yo ahí a un cuarto para por lo menos darle 3. Y mi propio papá, quien me enseñó disciplina en el hogar, mi propio papá me dijo, ¿le vas a dar? Digo, sí, papá. ¿Por qué le vas a dar? Le dije que no hiciera esto y lo hizo. No le des. Le dije, papá, tú me enseñaste. Yo simplemente estoy haciendo lo que tú me enseñaste. Vete para allá, no interfieras. Y le di sus 3. Algo que mi propio papá me enseñó y ahora me está deteniendo. Porque ahora cuando vio que le íbamos a dar a su nietecito, por eso ya no visito a mi papá ni a mi mamá. No es cierto. Pero es difícil. Es difícil. Cuando en el año 2012 estuvimos viviendo por varios meses con mi suegro. Y para disciplinar a nuestros hijos fue un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque pues en la casa, aquí en Puebla, hacen algo, ven para acá y es más fácil darles. Pero allá en Estados Unidos es más difícil. Y con el suegro, más difícil. Con la suegra, más difícil. Entonces, teníamos que Jafet, Raquel, Sara, o quien hubiera sido que se hubiera portado, ven para acá, hiciste esto, al cuarto, ya no lo vuelvas a hacer. 3, límpiate tus lágrimas, sonríe. Salían. Mi nieto, ¿qué le pasó a mi nieto? No le pasó nada, suegro, está bien. Pero es difícil. Abuela, no interfiera en la disciplina de sus nietos. Es más, cuando necesiten sus nietos, con el permiso de los papás, que algún día le van a dejar sus hijos a sus nietos a usted. Y en vez de irse de pachanga y darle cerveza, porque hay unos abuelos que todo lo que los hijos adelantaron y el progreso, en unos cuantos minutos los abuelos lo destruyen. En vez de, y es mi siguiente punto, pero en vez de dejar que hagan lo que ellos quieran, dígale a sus hijos, hijo, hija, mira, la última vez que los dejaste no se portaron tan bien, les puedo ir dar unos 2 o 3, un jaloncito de orejas, ¿para qué? Para que aprendan a portarse bien. Mateo capítulo 19, versículo 5 dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Viene de Génesis. De tal manera que
ahora papá y mamá ya no deberían de vivir con los abuelos, tienen que ir y formar su propia familia y tener sus propias convicciones, ser fieles a Dios. Pero wow, cómo los abuelos llegan a interferir. Como abuelos podemos decir: hijo, te puedo dar un consejo. En vez de ser metiche: hijo, no le hagas así, hazle así, así, así. Le damos como una lista de 20 cosas. No, como abuelos ya nuestros hijos ya se casaron, debemos de dejarlos en paz, no entremeternos en todo. Nuestra sociedad está así y nosotros somos los que debemos de detener. Nuestros propios papás no me van a decir a mí, porque no es normal, no me van a decir: oh, mire hijo, ya te estás casando, vas a formar tu propia familia, ya no nos vamos a meter en tu hogar, haz tu vida. Si hay uno así, es uno entre 1000. Como hijos que nos casamos, tenemos que hablar con nuestros papás y decir: papá, mamá, te amo mucho, gracias por todo lo que hiciste por mí, pero de aquí en adelante mi familia es mi esposa y yo. No te metas y no controles mis sentidos. Es una canción, creo. Pero hay que decirles a nuestros hijos a nuestros papás: hey, alto, este es mi hogar, mi esposa y yo. Pero como abuelos, los abuelos tienen todavía una gran influencia sobre los nietos. Y en vez de interferir, hay que ayudar. En vez de interferir, hay que ayudar. Número 4, lo que me lleva a este número 4: no sea alcahuete. Alcahuete. Significado de alcahuete: el significado original, porque tiene un significado original, tiene que ver con una persona que introduce a dos personas para el matrimonio, como Cupido, pero los introduce de manera que, como una manera como a escondidas. Y ese era el original alcahuete. Pero el alcahuete que nosotros entendemos el día de hoy es que los papás dejan a los nietos en cuidado de los abuelos. Mamá, papá, no les des chicles, ¿ok? Oh, sí, hijo, no te preocupes, hijo. Se van, ¿y qué hace lo primero el abuelo o la abuela? Ten todos los dulces que tú quieras, todo, cómetelos, atrágalos. Y ahí al ratito: me duele la panza. ¿Qué te dio tu abuelo? No le digas, ok, si no, nunca más te lo vuelvo a dar. Y son unos alcahuetes. No hay que ser alcahuetes. Cuando tenga a sus nietos a su cuidado, asegúrese de ser buen testimonio de que sus nietos guardan las leyes, entre comillas, que ya los papás tienen establecidos, porque son los papás. No le diga: vamos a ver la película que tus papás no te dejan ver, pero aquí conmigo sí. Eso es ser un alcahuete. Vamos a no, tus papás no quieren que te dé, por ejemplo, cereal y mucho azúcar. Aquí sí, ñaca, ñaca, ñaca. Y eso es ser un alcahuete. Peor, lo mencioné hace ratito, hay papás que ni siquiera son cristianos. Y como nosotros como papás, hay abuelos que no son cristianos, y nosotros como papás tenemos que tener cuidado, porque ellos no entienden. Le van a poner una película que no es prudente, le van a poner música, le van a dar de comer cosas, dar a probar drogas a lo mejor. Ven, inyéctate conmigo, un poquito de marihuana no te va a hacer daño. Oye, ¿por qué andas medio mareado y muy happy? No, mi abuelita me dio algo que andan ahí todos para acá y para allá, porque los abuelos no eran ni siquiera salvos, ni siquiera cristianos.
Y tú los traes aquí a la iglesia y los mandas allá al pueblito y van a ver a la Santa Muerte. Porque el abuelo, la abuela así lo quiso. ¿Qué debo de hacer yo? Bien fácil, ya nunca más los lleves. Pero me llama mi mamá, me llama mi papá, que si no los llevo se va a morir. Que se muera la vieja loca. Amén. Mi suegra yo la considero una buena suegra. ¿No está escuchando, suegra? Ni sabe español. Y mi esposa tuvo que hablar un día con ella y le dijo: mamá, si quieres que sigamos trayendo a nuestros hijos aquí contigo, nosotros tenemos ciertas reglas, condiciones, y si no las quieres seguir, ya no regresamos. Y adivina qué hizo la suegra. Ahora no la ofendimos, simplemente le dijimos: esto es lo que sucede, no queremos que haya esto, porque estamos cuidando a nuestros hijos. Tenemos ciertas reglas y costumbres que queremos guardar, y el ambiente al que llegamos nos gustaría que fuera así. Y entonces mi suegra hizo caso. Y era bien sencillo. Si mi suegra no hubiera querido, ¿sabe qué? Pues venga a visitarnos aquí en nuestra casa. En mi casa tengo mayor control. Amén. Y tengo las llaves. Le puedo decir: oiga, suegra, vaya a comprar tortillas. Y sabes, la suegra, le meto llave y ya no vuelve a entrar. Amén. Tengo control en mi casa. Pero cuando vas y visitas la casa de los abuelos, no tienes control. Y tienes que hablar con tus papás, no se van a morir. Y tienes que establecer ciertas cosas para que no sean alcahuetes. Y número 5, cuide sus palabras. Como abuelo, cuide sus palabras. Sí, su testimonio como abuelo cristiano, pero cuide sus palabras. Cuide lo que dice, porque esto puede tener un impacto negativo, positivo en la vida de sus nietos. Yo recuerdo uno de los dichos de mi abuela, y como nietos recordamos los dichos que decía el abuelo, los dichos que decía la abuela. Y yo me acuerdo, porque uno va creciendo y escucha lo que la abuela dice, escucha lo que el abuelo dice. Mi abuela solía decir: el hora. Y yo decía: mamá, ¿qué quiere decir el hora? El hora. Y mi abuela decía: Arturo. Me salió: Arturo. Ya llegaba: sí, abuela. Tráeme el aceite. Y mi abuela quizás veía que ahí caminaba yo así, cuando antes caminaba así, y decía: el hora. Y el hora quería decir: ándale, mocoso, apúrate, si no te voy a mandar a volar. Y el hora era: apúrale, apúrale, no, me voy a morir mientras llegas. Y mi abuela nos hacía que rápido, ándale, ve por esto, rápido, rápido. Tanto mi abuela, mi abuelo tenían cosas que aún ya ellos muertos, yo todavía me acuerdo. Y como abuelo, hermano, hermana, lo que usted diga va a ser de impacto a sus nietos. Cuide sus palabras. En la mañana vimos la historia de Ana. Ana oró a Dios en 1 Samuel capítulo 1, y Dios le dio a Samuel. Y Samuel creció, y Ana lo lleva a la iglesia con Elí. Si Ana hubiera hablado mal de Elí, del sacerdote Elí, Samuel no hubiera sido, yo creo, el joven que fue. Porque si Ana hubiera criticado al sacerdote: ese sacerdote Elí no sabe ser un buen pastor, sus hijos son unos desordenados, y le hubiera hablado mal de los hijos de Elí, del mismo Elí, Samuel hubiera escuchado todo eso y se hubiera amargado contra Dios y contra el sacerdote, contra las cosas de Dios. Pero Ana guardó su boca, cumplió lo que prometió,
llevó a su hijo al templo y Samuel terminó sirviendo a Dios. Fue un tremendo profeta, porque la mamá Ana cuidó su boca. Como abuelos también podemos nosotros proteger y ayudar con lo que decimos y hablamos. En vez de decir, tus papás esto, el pastor, la iglesia, y hablar mal de la iglesia, como abuelo, wow, hablar mal de los hijos, hablar mal de la gente. Si usted tiene como abuelo, como abuela, hay un problema y ahí están los nietos, no hablen mal. Espérese, traiga a su hijo, traiga a su hijita, a su hijito. ¿Sabes qué? Necesitamos hablar. Esto pasó, hay un problema, algo, pero los nietos están escuchando. No meta a los nietos en conversaciones que pueden herirles o amargarlos. Salmos capítulo 19, versículo 14. Salmos 19, versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación. Edificación. El abuelo, la abuela pueden tener un impacto tan grande en la vida de los nietos. Hay abuelos que sus hijos no son salvos, y en ocasiones esos hijos que no son salvos ni son cristianos dejan a sus hijos, o sea los nietos, con el abuelo y la abuela, y aprovechan y los traen a la iglesia. Qué bueno, qué bendición, amén. Que vienen la abuela, el abuelo con los nietos y los traen a la iglesia. Y aproveche esa oportunidad para empezar a construir en la vida de los nietos la palabra de Dios, temor a Dios, salvación, y decirle al Señor: Señor, salva a mi hijo que no es salvo, salva a mi hija que no es salva, porque no quiero ver a mis nietos que se desvíen y nunca, después de que tengan ellos 10, 11, 12 años, nunca pisen una iglesia cristiana. ¿Y qué sabe qué va a pasar con ellos? Hay que orar por los nietos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has salvado. Te damos gracias porque podemos nosotros, aún desde ahorita mismo, aún no teniendo nietos, podemos comenzar a poner un buen fundamento en nuestra familia, en nuestro hogar. Joven, señorita, desde ahora puedes tú poner un buen fundamento en tu vida, porque los años se pasan bien rápido. El piano va a empezar a tocar. ¿Cuántos dirían: pastor, Dios ha hablado a mí, a mi vida? Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero en esta tarde quiero entregar mi vida a Cristo, quiero darle mi vida a Cristo, y aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no sé a dónde voy a ir si yo llegara a morir, pero en esta tarde quiero entregar mi vida a Cristo, y aquí está mi mano? ¿Alguien así? ¿Alguien así? Alguien diría: pastor, yo soy abuelo, yo soy abuela, voy a orar para que mis nietos sean salvos. Dios me ha hablado a mí en esta tarde. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así. Gracias a Dios. Toma una decisión, ore a Dios, dígale a Dios: ayúdame. Quizás desde ahorita soy joven, ni siquiera me he casado, pero necesito poner
poner un buen fundamento. En 10 años, 20 años, ¿qué va a pasar? 30, 40 años. Esta vida camina bien rápido. Pero desde ahorita hay que comenzar a poner un buen fundamento. No hay que esperar.